¿Hola? Y el señor está desesperado, pero desesperado, no tienes idea cómo sonaba. No, amor, por favor, sácame de aquí. Es algo que parece como un hombre gigantesco, pero en lugar de brazos con manos, era como el inicio de los brazos y después eran alas. La cara era humana, un hombre, pero con pico. Era una esfera de luz del tamaño de un campo de fútbol. ¡Wow! O quizá un poco. Imagina que estás en una carretera. Tienes una función, llevar la carga de un lugar al otro. No hay coches, la luna llena, pero el cielo está lleno de nubes. No puedes ver ni una estrella. Lo único que puede iluminar el paso son las luces de tu viejo tráiler. Cuando de repente una persona te hace la parada. Cuando te detienes y bajas, no hay nadie. Estás solo a la mitad de la carretera. Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Insomnio. En esta ocasión vamos a hablar de un tema tremendamente interesante. Y está con nosotros el hijo pródigo de Insomnio, Rodrigo Acuña. ¿Cómo estás, bro? Muy bien. Muchas gracias, Pepe. Muchas gracias por invitarme otra vez. Después de tanto tiempo que estuve desaparecido, sí, aquí andamos. Contigo fue el inicio de este nuevo formato. Sí, fue el primero y después después de 4 volví a salir. Sí. Ya después salí mucho después y ya no volví a salir hasta apenas. Hasta ahora. Sí. Más de un año. Sí, correcto. Más de un año. ¿Te acuerdas que ese primer capítulo de Insomnio, ya en este nuevo formato, fue como más un experimento que hicimos? Sí. Estábamos, si no mal recuerdo, estábamos en Cuba. Ajá. Y pusimos las luces así pegaditas y dijimos, vamos a hacerle así. Y me acuerdo que dijiste una frase que se me quedó, que dijiste, haz de cuenta que vamos a hacer una clase de cine en la escuela. Y estábamos muy cosas, estuvo muy chido. Sí, como no tenemos mucho que hacer, no había internet. Sí, no había nada que hacer. Y, ya había una historia buenísima el señor que recibía llamadas de su hija que no había nacido. Ay, no me acuerdo. Es que son tantas historias que ya ni me acuerdo. Uf. Yo nada más me acuerdo, ¿sabes de cuál? De la cajita esta de una pintora, creo, de Frida Kahlo. Ajá, sí. Esa, ¿cómo me acuerdo? Igual la de los perros. Sí, decía, a ver, que de hecho lo subieron a TikTok, sí. Y mi familia me empezó a decir, ay, ¿a poco te pasó eso? Y, no, es una historia. Pero bueno. Es una historia que nos mandaron. Oye, tengo una pregunta. Bueno, antes de empezar, cuéntanos qué has estado haciendo, qué haces. Un montón de ¿Cuáles cosas. son tus redes sociales? Un montón de cosas. Bueno, mis redes sociales en Instagram me pueden encontrar como Rodrigo-AMX, en Facebook como Rodrigo Acuña, en YouTube tengo 2 canales, los cuales estoy produciendo 2 podcasts. Son de política. Si les gusta la política, dense una vuelta. Si no les gusta, dense una vuelta, quizá a lo mejor y les empieza a gustar la política. El primero es Oscar Morales Podcast, el cual el host es mi hermano Oscar. Y el segundo es Datos Duros Podcast, con Ricardo Sevilla, un periodista, y mi hermano, que es también host, Oscar Morales. Datos Duros y Oscar Morales Podcast. Muy bien. Así es. Gracias, amigo. No, a ti. Oye, tengo una pregunta para que ya entremos en materia. Échale. Porque hay muchísimas historias de traileros. Uh-huh. De personas que están en carretera, pero son tantas que ahora como que lo redujimos este género al subgénero de traileros. Correcto. Tú me comentaste algo que me pareció muy particular. Sí, fíjate, no sabía nadie de tu producción. Yo no lo había comentado. Yo tampoco sabía qué temas me iba a tocar. Pero da la casualidad que cuando leí los títulos dije, mira, mi papá es trailer. Wow. Entonces, sé algunas historias, no de él. Uh-huh. Sé historias de traileros por aparte, que a lo mejor las vamos a ir comentando después de unas historias, porque se parecen. Entonces, ahí para complementar te voy a ir contando algunas cositas, pero es curioso, ¿no? O sea, mi papá es trailero y lleva muchos años siendo trailero. Súper curioso. Tú, a ver, fuera de los de traileros, de historias de traileros, uh-huh. ¿Tú recuerdas alguna historia, algo que hayas pasado o vivido tú, o que haya vivido algún familiar o alguien muy cercano? ¿De carretera, por ejemplo? De carretera.
alguien cercano a mí no, pero de amigos sí. Ok. En la autopista. De esta clásica historia que muchos conocen, de que ven una persona vestida de blanco que les hace la parada. Que justo cuando lo ves, lo correcto es no hacerle la parada. No respetar y no hacer que se suba a tu coche, ¿verdad? Porque pueden pasar cosas. Eso es lo que me ha ocurrido y siempre que voy en autopista, Cuando ves me acuerdo perfectamente de esa historia y sé que si veo a alguien, quito el retrovisor, lo hago hacia arriba. Porque ya sabes que se sube la parte de atrás y eso provoca el accidente y que puedas fallecer en ese momento. Claro. Pero entonces, siempre que me acuerdo y veo algo, ¡fum! Lo volteo luego. Ya estoy acá muy choqueado de la cabeza. Pero a mí nunca me ha pasado nada, fíjate. No me digas. Sí, no. Nada ni de... Pues qué bueno, ¿no? Pues sí, qué bueno. Digo, ojalá me llegara a pasar algo y así ya terminaría de creer en esto. Pero como un encuentro en carretera, ¿no? Pues como sea. Te voy a contar algo así brevísimo. Es que me pareció súper curioso. Muchas personas conocen esta historia de que pues mi mamá iba manejando, estaba en Zacatecas, iba a la Ciudad de México. No sé cuántas horas serán el día de hoy, pero en aquel entonces súmale al menos 4 más, ¿no? Sí. Y sale, pasa la primer caseta, todo el mundo le dijo no te vayas, trabajaba para la policía en aquel entonces, habían ido a un curso o algo así. Ella quería regresar, yo no había nacido mi hermano, solamente mi hermana, y se va de regreso pues para estar con mi hermana que estaba chiquita y se le había dejado a sus papás. Entonces, cuando va de regreso pasa a la gasolinera, se compra algunas cosas como para comer, tomar agua, etcétera. Creo que se compró un café, de hecho no tenía sueño, pero dijo para no dormir. Claro. Y pasa la primer caseta, paga todo, llena el tanque de gasolina y cuando toma carretera ve un autobús. No es un autobús, es un camión de esos que tienen los focos del stop así redondos y rojos, y ve que están prendidos, como que bajan un poco de intensidad y se vuelven a prender. Ella piensa que lo tiene que rebasar, pero hay una curva, no hay pero nada, o sea, no se mueve ni una rama, no hay viento, no hay ruido, no hay otros coches. Y de repente, como que esto que están haciendo las luces hace que se quede dormida. Cuando abre los ojos, está en una caseta. El chico que está ahí le pregunta, ¿está bien? Y ella responde inmediatamente sí. Toma el ticket, ni siquiera lo voltea a ver, lo tira por ahí, avanza y está como pensando qué pasa. Ve que la gasolina está totalmente llena. Piensa que a lo mejor se quedó dormida y estuvo manejando sonámbula, porque somos muy sonámbulos, y está muy asustada porque no saben dónde está. Empieza a revisar si hay más tickets, pero el otro ya lo había hecho bola y lo tiró. Entonces empieza a revisar si hay más, los tickets de la gasolina, porque tienes que entregar el ticket para que te paguen. En aquel entonces no es digital. Y no encuentra, no hay nada. Piensa que a lo mejor solo avanzó un poco y no recuerda esa caseta. Cuando ve un letrero, se acerca al letrero para ver en dónde está. Bienvenidos a la Ciudad de México. Y habían pasado un par de horas. Entonces, eso es una historia que inmediatamente como que piensas fue abducida o algo así, ¿no? Sí, porque suena a eso. Ajá. Estaba en Ecuador, fui a un congreso. Todavía no me tocaba a mí hacer mi presentación, entonces me senté entre el público. Estaba ahí sentadito entre el público. Te lo juro, atrás de mí estaba Jaime Rodríguez, que es el ufólogo por excelencia de Ecuador, y estaba hablando con otra persona. Y esta persona le estaba contando a Jaime Rodríguez que piensa que sufrió una abducción porque estaba en una carretera. Literal, comienza a contar la misma historia, pero en Ecuador. Le está diciendo, estaba yo saliendo de tal lugar, esto pasó recientemente, vi a lo lejos algo que pensé que era un camión que tenía unas luces rojas. Yo me iba acercando porque el camión evidentemente iba muy lento para rebasarlo, y cuando estaba muy cerca, esas luces se apagaron y se prendieron todas las de abajo. Era un platillo pequeño, como en forma de campana, y dice que cuando lo vio, se impactó mucho, entonces frenó, y esta cosa como que seguía por la carretera, y de repente apagó las luces y se fue. Él se quedó ahí detenido un rato, no habían coches, comienza a avanzar, y de pronto llega a su destino. Esta persona no sintió que se durmiera, simplemente llega a su destino y habían pasado
ya no horas, minutos. Wow. Lo cual, pues a mí se me hizo muy interesante. Digo, no me quise meter en la conversación porque además estaba una persona exponiendo, pero me pareció súper interesante la historia. Wow. Me recuerda mucho la historia y ya no sé qué pasó, a ver si me puedes comentar. El caso del ovni en la tormenta, ¿te acuerdas? Y toda la historia de esa persona que lo visitaban cada, no sé, creo que era en octubre. Uy, claro, en Veracruz. Pasó? ¿Fuiste? ¿No fuiste? Isidro se llama. Ajá. Isidro. No, le mandé correos y de pronto dejó de contestarme. Okay. Pero fíjate que es bien raro porque hay muchas personas que hemos estado pues acercándonos a esto que tienen esa capacidad. De hecho, mira, no sé cuándo vaya a salir esto. Va a salir mucho tiempo antes de que vaya a este lugar. Yo acudí a una cita, y perdón que nos estemos desviando, pero esto me parece muy interesante. Yo acudí a una cita previamente programada a la zona del silencio. Pero me refiero previamente programada. ¿Qué onda? ¿Me acompañas? Sí, vamos. Y luego me enteré pues de que era como público, ¿no? O sea, que iba a ir mucha gente. Antes de que viajáramos a la zona del silencio, un contactado, o que se dice ser contactado, una gran persona, llega y me dice en el World UFO Fest en Durango, me dice, hola, ¿cómo estás? Yo me llamo Pedro, bla, 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 soy contactado. Y la verdad es que eso es común ya cuando acudo a estos lugares, que se acerca alguien y me diga esto. Ok. Y me dijo, oye, yo le dije a esta persona que te diera 3 mensajes y sé que no te los dio. Y eso fue hace más de 2 años. Y yo así, ¿cómo? Y me dijo, sí, el primer mensaje es algo muy simple, ¿no? O sea, como que sigue por donde vas, etcétera, ¿no? Ese mensaje supuestamente se lo dieron seres extraterrestres para que me lo diera a mí. El segundo mensaje era 4060, ese es el mensaje. Que significa que está bien que uno quiera ser así como una persona muy buena y de luz y todo, pero que no se te olvide que hay una dualidad. Y que el número correcto para mí era 40% oscuridad, 60% luz. Y le dije, bueno, o sea, es un mensaje que cualquiera te pudiera decir. Me dijo, el tercer mensaje es que este día, que era el último día del segundo viaje a la zona del silencio, va a ocurrir el contacto. Y yo le dije, ok. Y me dijo, y yo voy a estar ahí. Vale. Y literalmente estuvo ahí. Y literalmente no hubo un contacto como tal. O sea, no así de, hola, ¿cómo estás? Pero sí, tal cual como lo dijo, cerró los ojos, dijo, acabo de recibir un mensaje, van a aparecer así, tal hora con tantos minutos. Y yo a las personas que se habían quedado despiertas, les pedí que cerraran los ojos, meditaran y trataran de conectar, exigir básicamente que eso ocurriera. Y exactamente a la hora definida, 4:44 de la madrugada, abrimos los ojos y ahí estaba, prendió sus luces y desapareció. Me pareció súper impactante, pero esta persona, muy parecido a lo de este señor, y lo que vimos ahí era más espectacular que un ovni en una tormenta, porque eran muchos. Me habló y me dijo, vamos a ir a este lugar, esta fecha, porque a esta hora, y te estoy hablando de que esto faltan meses, a esta hora, si tú estás ahí y está esta otra persona y estoy yo, van a volver a aparecer, pero mucho más cerca. Y yo dije, ok, vayamos y veamos. Yo estoy nada más como tratando de que todo mi calendario se cuadre para que yo pueda asistir a esa cita. Porque además me dijo algo muy claro. Yo te estoy invitando. Ellos no te invitaron en esta ocasión. Y yo así de, ay, no voy a hacer que llegue y no pase nada, ¿no? ¿Por qué lo invitas? ¿Por qué lo invitaron? ¿Por qué lo invitaron? Y ya, nada más eso. Qué chido. Me recordó lo del mensaje, un poquito a la historia de qué suele pasar así. Es una historia común. A Johanan, cuando le dieron unos mensajes, que fue a un pueblito, algo así, él lo cuenta, a Perú, y que llegó una señora y que le dijo, te tengo que dar un mensaje. Le dio el mensaje, en ese momento cobra sentido, hasta mucho después. Este contactado, ¿sabes a quién le dio los mensajes que no me los pasó? ¿A quién? A Johanan. Pinche Johanan. No, es que Johanan me dice, o sea, yo le pregunté después y me dijo, lo que pasa es que hay muchas personas que se acercan. Sí, claro. Y me dicen cosas así. Claro. Y yo le dije, claro, lo entiendo. O sea, Johanan es por excelencia la persona que más contactados se van a acercar a decirle. Entonces es completamente normal que le llegue un tumulto de gente. Sí, y le den muchos mensajes. Sí. Y ni modo que lo esté pasando a todos. Pues sí. Ahora sí vamos a comenzar. Venga. Tengo una pregunta, porque ya sabes. Dime. ¿Quieres abrir las historias o quieres cerrar? Mira. ¡Ay!
Yo abro. Va, órale. Yo abro. Venga. Yo abro. Mira, esta historia se llama El cuarto del paradero. La envía Estefanía Sánchez. Sánchez nos envía esta historia. No le ocurrió a ella. Su esposo es trailero. Ok. Y ella se atrevió a contarnos esta historia, que es la que sigue. Su esposo trabaja en un lugar que a lo mejor y algunos conocen. Es en Campeche. Es en Santa Rosa. Ok. En Santa Rosa pues hay unas autopistas para llegar para allá. Y él siempre va. Siempre va. Esta es una empresa que se dedica a eso. Entonces, como todo es trailero, pues de repente a lo mejor no te toca a ti hacer el viaje, sino a tu compañero. Y así hay un grupo de traileros que de repente les toca ir para allá, ¿no? Y algo muy curioso. Tú conoces, a lo mejor y va a ser común en las historias, que haya un lugar donde los traileros descansan. Ajá. Entonces, pues para no quedarse dormidos o comer algo o algo así, siempre hay un lugar destinado a los traileros donde aquí pueden comer, aquí pueden descansar un ratito, y a lo mejor hay cuartitos donde se pueden quedar. Bueno, pues él siempre se quedaba, pero en su trailer. Pasaba a comer, todo esto, a descansar, pero te quedas en tu trailer. Pero pues tú sabes que el descanso no es como estar en una camita, o en Campeche, por ejemplo, pues en una hamaca, ¿no? Con el airecito, para el calor, todo esto, ¿no? Y sus amigos le estaban diciendo: bro, ¿por qué te quedas siempre en el tráiler? Mejor ve y descansa en el cuartito que rentan ahí. Y la verdad es que descansas muy bien. Y estuvieron ahí, free. Y él, bueno, va. Para la próxima me quedo ahí. Dicho y hecho. Llega, estaciona su tráiler y les dice: no, pues voy a rentar el cuartito. Y los señores, cuando lo iba a rentar, dijeron: ¿seguro? Sí. Bueno, ya, ¿no? Ahí está. Estaba cruzando la autopista, ¿no? Tú lo rentas en un lugar, cruzas la autopista y está el cuartito. Ok. Cuando iba cruzando ya para meterse al cuarto, vio a una persona en situación de calle. No se le hizo raro, dijo: pues a lo mejor está aquí nomás paseando, qué sé yo, ¿no? Pero es importante que nos acordemos de esa persona. Entonces esta persona ya se mete a la habitación, se acuesta en la hamaca, se relaja y le habla a su esposa. Hola, amor, ¿cómo estás? No, ya estoy aquí, ya estoy descansando. Shalala. Empiezan a platicar, que los niños, que cómo están, etcétera. Tardaron como unas 2 horas platicando. Ya eran como las 3 de la mañana. Él dijo: no, ¿sabes qué, amor? Yo ya me voy a descansar. Ya. Bueno, cuídate mucho, mañana hablamos, todo esto. ¿Qué? Se va a dormir, cuelgan. Y a la hora, el señor le marca a la esposa. La señora contesta: hola. Y el señor está desesperado. Pero desesperado, no tienes idea cómo sonaba. No, amor, por favor, sácame de aquí. Tranquilo, ¿qué está pasando? No tienes idea, no sé qué. Pero muy alterado. Se notaba que algo había ocurrido. Ella pensó que se habían metido a asaltarlo. No, que no sé qué. Y le cuelga. Y ella preocupada le intenta marcar. Nada. Directo a buzón. La señora se preocupa. Después de unos minutos, entra la llamada del esposo. La señora contesta y le dice: amor, ¿cómo estás? Ya un poco más tranquilo. Pero no vas a creer lo que me pasó. Y aquí viene la historia de qué fue lo que le pasó. Pongan mucha atención. Él se acuesta, estaba llamando con su esposa, cuelga y se relaja. Dice: ya me voy a dormir. Y empieza a escuchar como si rascaran abajo de la puerta. Se le hizo un ruido bastante extraño. Y volteaba la puerta. Y dijo: ha de ser el indigente, la persona en situación de calle que está allá afuera, ¿no?
dijo, no me voy a preocupar tanto, ¿no? Pues al final está cerrado con seguro, no creo que pase nada. Se relaja y de repente siente como el cuerpo pesado, ¿sabes? Como si lo aplastaran contra la hamaca. Y él así se empieza a sentir como incómodo y no puede abrir los ojos. Por más que lo intenta, no puede. Y empieza a sentir como estos rasquidos, empieza a escuchar cómo se acercan hacia él. Así por todo el piso hasta llegar a donde estaba la hamaca. De repente ya los escuchaba abajo de él. Ah, caray. Y él se empieza a poner nervioso. No sabe qué hacer porque tiene los ojos cerrados, no los puede abrir. Y dice, no, Dios líbrame. Intenta rezar el Padre Nuestro, pero no se acuerda. No puede recordar el Padre Nuestro. Como puede, con todas sus fuerzas, abre los ojos. Y es como si su cuerpo se desprendiera de él. Empieza a elevarse, él empieza a ver a sus zapatos alejarse de él. Y de repente se veía a él. Y decía, no, ¿qué está pasando? Intentaba jalar y patalear y dar golpes al aire y así desesperado. Lo único que él lograba sentir era como cabello entre sus manos. Y él agarraba y no. Hasta que se acuerda del Salmo 19. Y lo empieza a rezar, repetir una y otra vez. Y su cuerpo como que regresa nuevamente a él. Sentía todavía el cabello y lo suelta. Y así como, ¿qué pasó, no? Mientras los rasquidos se iban alejando hacia la puerta. Fue en ese momento en el que le habló a su mujer. La mujer, al escuchar la historia, lo único que pudo decir es: ¡wow! O sea, difícil de creerlo, pero cuídate mucho. Dijo, sí, ya estoy un poquito más tranquilo, voy a ir aquí enfrente a tomarme un café o algo. Sí, como gustes, ¿no? Cuelgan. Y ya como a las 2 horas le marca el señor y le dice, ya estoy desayunando aquí enfrente. ¿Qué crees que me dijo la persona que me rentó la habitación? ¿Qué te dijo? Que siempre que rentan esa habitación, alguien pasa una experiencia paranormal. Y dijo, se me hizo extraño que usted, señor, me pidiera que le rentara la habitación, porque todos sus compañeros saben que ahí pasan cosas paranormales. Fue ahí cuando entendió el señor que sus amigos a fuerzas querían que le pasara algo, sí. Entonces, pues ya pasó. Recogió sus cosas de la habitación y dijo, jamás en la vida me vuelvo a quedar aquí. Y esa es la historia. Wow. Qué raro, ¿no? O sea, que sí, se den cuenta de que ocurre un efecto raro, algo. Qué extraño, ¿no? Híjole. Y fíjate que eso me hace recordar una historia. A ver. Le voy a pedir a todos en los comentarios que por favor me ayuden a complementar la información que voy a dar, porque no la recuerdo muy bien. Fue algo que vi hace muchos años. Hay un Airbnb, creo que es en la Ciudad de México, en donde estamos ahorita, en la Roma. Creo. Ajá. Es una casa, es creo que el Airbnb más barato en toda la Ciudad de México, pero es el que menos disponible está. Es una casita que parece que está abandonada. Ajá. Y dicen todos que si rentas ahí, no puedes ni siquiera dormir de todo lo que pasa. Y se ha vuelto como un lugar pues para visitar, como turismo de vamos a quedarnos ahí, no sé qué. Wow, yo quiero estar ahí. Y es una casita como abandonada, o sea, fea, de que no le han dado tratamiento ni nada. Yo creo, sinceramente, pensando como una persona que tiene esa casa, de pues ¿para qué la arreglo, no? Si así me está funcionando, si así la gente la está rentando, pues así la voy a dejar, ¿no? Y es de los Airbnbs más rentados de la Ciudad de México,
pero es una casa abandonada que siempre que todos dicen que ahí pasan cosas paranormales y que no puedes ni dormir. ¡Wow! A ver si me ayudan. Wow. Si es aquí en la Ciudad de México, si es aquí en la Roma. Nos dejan ahí el enlace para Nos dejan rentarla. el enlace para rentarla. Y ya les platicamos. Un insomnio desde allá. No manches. No dormimos. No, invitamos a Samudio. Oye, a ver, yo te tengo una pregunta antes de contarte esa historia. Dime. ¿Tú crees que sea posible que todavía existan por ahí seres? No estoy diciendo que sean feéricos o raros, simplemente seres que la ciencia todavía no haya datado, pero son grandes, son como el Bigfoot. Estoy hablando de criptozoología. Sí lo creo. Sí lo creo porque sé que no conocemos todas las especies que habitan en la Tierra. Sabemos que incluso un dato muy interesante es que conocemos más del espacio exterior que lo que hay en nuestro fondo marino. Entonces, claro que creo que hay especies, criaturas que no hemos datado, que no conocemos ni siquiera cómo son. Así es. Sí lo creo. Chécate esto. Ajá. Esta historia se llama Las criaturas del monte. Ok. La manda Cristian A. Ok. Nada más. O sea, es como A de anónimo. Anónimo. Sí. Cristian A. Cristian es trailero. Ujú. Esta historia le pasó a él. Ok. Y él dice que pues esta experiencia básicamente no solamente cambió su vida, sino que cambió su percepción de la realidad, Ok. de cómo las cosas pues ocurren. Esto pasó hace un poquito más de un año. Ok. Él estaba en una ruta entre Veracruz y Reynosa. Justo, para que sepamos exactamente en dónde fue, justo había pasado Poza Rica Ok. y se dirigía por la carretera libre hacia Tihuatlán y Álamo. La ubicación perfecta por si queremos ir a ver. Ubicación perfecta. Dice que esto ocurrió más o menos a las 8 de la noche, un poquito más, quizá ya estaban llegando a las 9 de la noche, Ujú. porque cuando él llega hacia la caseta, había un poco de cola de la Ok. caseta. Sí. Solamente, pues, siendo que es como la última caseta y después comienza la carretera libre, esta caseta solamente tenía en ese momento habilitada una sola sección de paga. Sí. Entonces, pues, tenías que hacer la colita. Y bueno, pues él estaba ahí como si nada. Y dice que generalmente, o algunos de estas empresas, lo que hacen es que llevan a 2 personas. Pero desde hace mucho tiempo hay otras que son más pequeñas, Ujú. donde va una persona sola y son tramos que no son tan largos. Sin embargo, lo que él hace cuando está en estos tramos, agarra su teléfono y le marca a otro amigo trailero. Ok. Entonces, a veces se les corta la llamada, pero generalmente pues van platicando cosas de la familia, Ujú. cosas normal, cualquier tipo de conversación y se acompañan, ¿sabes? Van así como platicando, se van acompañando. En ese momento le iba hablando con su amigo, le dice, ¿sabes qué? Ya llegué a esta caseta, voy a perder la señal más adelante, pero te hablo al rato. Órale. Cuelgan, tarda un ratito en pasar, pasa la caseta y tenía muchas ganas de ir al baño. Ujú. Se para justamente en estas zonas que están designadas como para los traileros. Ujú. Aquí no habían departamentitos, pero tú sabes que hay baños. Sí, claro. Él tiene muchas ganas de ir al baño, se baja y se da cuenta de que los baños estaban cancelados, no estaban en servicio. Y pues dijo, ups, pero yo tengo que... Sí, claro. Tengo La que ir a necesidad patear es el la- chaneque. la Sí, necesidad. tomé mucho café y necesito soltar el agua. Ujú. Entonces, lo que hace es que se baja, abre la puerta del copiloto para que como que lo cubra, pero ya había dejado el tráiler, en lugar de dejarlo en el espacio designado, Ujú. se va un poquito más adelante donde ya está como que el monte y ahí lo mete tantito, pues para que no lo vean, Ujú. para no molestar a nadie. Abre la puerta del copiloto, se baja y en lugar de darse la vuelta por el frente, se da la vuelta por atrás. Ujú. Esto lo hace porque aprovechando que ya se bajó, dice que van golpeando las llantas para revisar que las llantas estén bien. Ujú. Entonces le va pegando a las llantas están bien, llega hasta el punto donde va pues a hacer lo suyo. Cuando está ahí, de repente
antes de literalmente de bajarse el cierre del pantalón, escucho un ruido, pero es un ruido simple, como ramas y hojas que crujen, pero por alguna razón lo sintió raro y era como consecutivo, así como se le hizo muy raro, ¿no? Entonces empieza a caminar hacia la fuente del sonido y él hace una anotación, porque dice, también los traileros luego tienen mala fama. Había tomado café y lo tomé solamente porque siempre tomo el café. No tenía sueño, no venía de una jornada de trabajo, sino que literalmente venía de dormir. Estaba totalmente sobrio. Lo único que tenía eran ganas de ir al baño, nada más. Escucha este ruido, se acerca al final de este como acotamiento y ve tantito más adelante, allá, una figura como blanca que se está moviendo. En ese momento, así entre la oscuridad, ve esta cosa blanca que se está moviendo y de inmediato piensa, como hay un riachuelo en la parte baja, que es como una bolsa de plástico grande que se la está llevando el riachuelo y por eso suena y se ve así como rara. Pero le llama tanto la atención que literalmente así como que enfoca los ojos y se da cuenta de que no es una bolsa de plástico. Él describe una criatura humanoide, como de 3 metros, pero no estaba de pie. Estaba a 4 patas, sin pelo, sin cola, caminando como caminaría no un cocodrilo, un lagarto, que van con las patas así, pero como separados un poquito del suelo, así, como si fuera, pues eso, un humanoide sin pelo, y que va caminando ahí, al lado del riachuelo. Entonces, él dice que al principio no sintió miedo, sino que simplemente fue el impacto de ver algo que nunca en su vida había visto antes, que no entendía lo que era, cuando se da cuenta de que detrás de ese ser viene otro más. Viene también caminando. Y detrás otro. Y entonces empieza como a contarlo. Y dice que solamente en lo que él estaba viendo habían por lo menos 10 de estas criaturas en una como manifestación de cosas raras que vienen caminando en lo suyo, cuando de repente una de estas criaturas produce un ruido. Dice que el sonido era casi igual al de una vaca cuando muge. O sea, tal cual eso fue lo que escuchó. Pero evidentemente eso no eran vacas. Esta cosa, la primera que él vio, la que iba hasta adelante, empieza a avanzar y hace cuenta que parece como que se mete debajo de la carretera y desaparece. Y luego la que sigue. Y él se da cuenta de que son muchas, muchísimas. Y ahora sí le dio mucho miedo, porque esas cosas estaban muy cerca, estaban pasando por debajo de la carretera y podían verlo. Si él podía verlos a la distancia en la que estaban, esas cosas también podían verlo a él. Entonces, dice que empezó a caminar hacia atrás poco a poco, sin hacer como mucho ruido. Ya no hizo del baño. Cerró la puerta del copiloto con, pues así, tratando igual lo mismo, de no hacer ruido. Cierra la puerta del copiloto, se sube corriendo y dice que hasta ese momento se dio cuenta de que había entrado como en pánico. Cuando, imagínate ese tramo, después de que acabas de ver esto y sabes que están ahí y vas a tener que darles la espalda. Y cuando va caminando y se sube, siente como que ya sus pensamientos ya no están reaccionando de la misma manera. Está muy asustado, tiene mucho miedo y lo único que pasa por su cabeza es: vete de aquí, vete ya. Enciende el tráiler y cuando va a avanzar, justo antes de que meta la velocidad y pise el acelerador a fondo, siente como el tráiler se sangolotea. Pero estaba tan asustado que ni siquiera prestó mucha atención a esto. Simplemente sintió que se sangoloteó, metió la velocidad y aceleró. Y se alejó. En el camino empezó a sentir un dolor en el pecho.
y pensó que se iba a desmayar. Estaba así de asustado. Y lo único que se le ocurrió fue hablarle a su amigo. Todavía tenía señal. Le marca. Su amigo le contesta: ¿qué onda? ¿Cómo estás? Y él le empieza como a hablar. El amigo le dice: cálmate, no te estoy entendiendo lo que me estás diciendo. Él empieza a respirar y le dice: acabo de ver todo lo que te acabo de contar. Y el amigo simplemente lo escucha. Cuando él termina de contar, obviamente ya está mucho más lejos y se da cuenta de que ya está relajado, ya no tiene ese dolor en el pecho, ya siente que no va a pasar nada, que todo va a estar bien. Ajá. Y pues nada, o sea, llega tranquilo, simplemente fue a lo que pasó. Y hay un sitio al que cuando llega él a su destino, donde se quedan los trailers, bajan las cajas y el trailer, digamos, la maquinaria, pues lo deja en otra zona. Y él hace esto, llega, baja la caja, deja esto y se va. Pasan unos días. Ajá. Cuando 2 días de hecho pasan, él regresa y se da cuenta, a lo mejor porque lo metió en la maleza, etcétera, que tanto la caja como el tráiler están llenos de lodo. Entonces le da como un poquito de vergüenza de dejarlo simplemente así. Agarra una manguera en este lugar y empieza a lavar el tráiler y la caja. Cuando está en la caja, se da cuenta de que el lodo permite que se vea algo. Dice que son unas huellas como de manos humanas, pero mucho más grandes, con los dedos súper largos, que están de ambos lados de la caja del tráiler. Entre el lodo están estas manos. Pareciera como si algo se hubiera pues agarrado de la caja, que fue lo que los angoloteó, y que se mantuvo ahí mientras él se fue con el tráiler. No quiso decir nada, simplemente le dio mucho miedo. Y empezó a lavar con la manguera todo este lodazal, borrando las huellas. 3 días después, ya había hecho otra ruta, de hecho ya había cumplido otra ruta, cuando llega a dejar nuevamente el tráiler y la caja, que fue a este mismo lugar. Cuando recorre otra vez la ruta ida y vuelta, se acerca una persona que es el encargado de seguridad de este lugar donde se quedan los tráilers y las cajas. Es el guardia de seguridad, tiene su casetita. Y le dice: oye, ¿puedes venir conmigo un momento? Hay algo que te quiero enseñar. Sí, imagínate, ya ni siquiera se acordaba de esto. Entonces va, y resulta que en estos lugares, por supuesto, tienen cámaras de seguridad 24/7. Claro. No son cámaras de muy buena calidad, pero tienen sus cámaras de seguridad. Cuando llega, le muestra un video y le dice: quiero que veas esto. En ese video, el video de seguridad, es cuando él llega con el tráiler, deja la caja y se va. Y entonces la cámara de seguridad, en una esquina se alcanza a ver esta caja de seguridad, esta caja del tráiler, cuando de pronto, debajo de la caja, se nota un movimiento de algo muy grande, de color blanco, como que baja y se sale de cuadro, caminando a 4 patas. Y él lo ve, y en ese momento se da cuenta de que no fue su imaginación. Eso fue grabado en la caja que él llevó desde Poza Rica a las 3:42 de la mañana. Y dice: te juro que esa cosa definitivamente no es humana. Sopas. Qué cosa. Pero ¿era uno el que agarró la caja por ambos lados? ¿O eran dos Esto también me pregunté. Que se subieron uno de un lado y el otro del otro, ¿no? Probablemente. Qué cosa, bro. Claro, o sea, él estaba todo asustado y no sabía que en la caja llevaba 1 o 2. No, y aparte se los va a aventar ahí a... Sí, lo que es muy raro, ¿no? Porque son tan grandes que... ¿dónde están? El misterio de los... Pues al igual que seres grandes, ¿no? se metían abajo de la autopista. Es que no te comenté esto, que eso también nos dijo, no se estaban metiendo abajo de la autopista. Eso a él le causó como mucha duda.
Y después, y dice, y ustedes lo pueden corroborar, cualquiera que escuche esta historia puede acudir a esa zona, después de esa caseta donde acabo de mencionar, adelantito de donde está la parada, donde están los baños, etcétera, adelantitito, si ustedes se asoman por el acotamiento, van a ver que hay un riachuelo. Obviamente, no se estaban metiendo a la piedra, sino que el riachuelo continúa por debajo de la carretera y se construyó un tunelcito. Estas cosas estaban cruzando la carretera utilizando ese túnel del riachuelo. Él lo sabe porque tiempo después, de día, se acordó y dijo, voy a asomarme a ver por dónde estaban pasando, y descubre que hay un tunelcito por donde pasa el riachuelo. No manches, qué cosa. Y además, tan cerca de la caseta de los baños, donde la gente está, pues, haciendo su vida. Y estas cosas están ahí. Sopa. Qué cosa. Sí está raro, ¿no? Yo... Imagínate que no sea algo... un ser extraño. El ver a una persona caminar a 4 patas así ya debe ser lo suficientemente traumante para ti. Te voy a decir una cosa. Y vamos a tratar de conseguirlo si los vamos a poner. Por lo menos un video lo vamos a poner. Hay varios videos de cosas que parecen personas a 4 patas en cámaras de seguridad. ¿Los has visto? No. Yo siempre he pensado que son falsos, pero son muy impresionantes. Literal. Es como una persona muy, muy grande. O sea, no una persona de nuestro tamaño. O sea, de 1.90, no. Bueno, 1.95 en tu caso. No, bueno, está bien. Pero como de 3 metros. No, qué cosas. Sí. Ay, qué cosas. Me acordé de una historia. No es una película. Cuando contaste que se metían, que pensábamos que se metían por debajo. Ajá. Hay una película que se llama Vibranium. No sé si la has visto. No la vi. Es con Jesse Eisenberg, creo que se llama. Este chico que hace la de Red Social. Que tiene una... Lex Luthor. Ándale. Sí. Que tiene una esposa, una novia, y quieren comprar una casa. Dios mío, sí la vi, es buenísima. Y tienen a un niño que lo crían, no sé qué. Y el niño, o ya adulto, se puede meter por debajo. Y es algo como muy bizarro. Ellos no pueden escapar de... Luego me acordé del lugar. De esa historia. Ajá. Y el niño llega, no lo tiene. Llega. Sí, llega. Y sí, lo adoptan. Ay, está creepy esa película. Sí, está esa es la palabra. Creepy, ¿no? Creepy. Wow, es buena. Es muy buena. Buena recomendación. Muy, muy, muy buena. La siguiente historia, fíjate, te va a gustar mucho porque... No me atrevo a decir que es similar, pero por ahí va. Fíjate, estamos aumentando el asunto, ¿no? Venga. Esta historia nos la manda un pequeño fan que se llama Sebastián Perea. ¿Pequeño fan? Pequeño fan. Ok. La historia se llama Bola de Luz. Esta historia le pasó a su abuelo. ¿Ok? Cuando su abuelo tenía 30, 35 años. Él cuenta que su abuelo siempre quiso ser trailero. ¿Ok? Y lo consiguió. Entonces dice, no, pues empezaba a contarles historias de, no, pues fui ahora a tal lugar, que esto, que el otro, que aquello, ¿no? Pero una vez su abuelo llegó como muy anonadado, como en shock. Abuelo, ¿qué pasó? El abuelo se sentó. Dice que en ese momento no les contó nada. Se tardó semanas como en procesar para poder contar qué es lo que había vivido. Y la historia es la siguiente. Él iba por la autopista, ya era de madrugada, no especifica en qué autopista, pero ya era muy tarde. Va en el camión, todo normal, y de repente a lo lejos ve unas luces de compañeros traileros que están detenidos. Pues más o menos se va acercando y ve que están orillados todos. Son como 6, 7 trailers. Y él dice, pues voy a ver, quizá haya algún problema con algún compañero, ¿no? Vamos a ver en qué podemos ayudar.
se orilla. Y ve que todos están como... Hay como un montículo de tierra. Y ya después baja y está como un pastizal así gigantesco, ¿no? Todos estaban parados en el montículo para ver... Estaban viendo algo. O sea, se pararon los trailers y se bajaron. Se subieron al montículo porque algo estaban viendo. Pues él se baja igual y dijo, pues, ¿qué estarán viendo, no? Se sube y lo que vio fue tan sorprendente. Era una esfera de luz del tamaño de un campo de fútbol. ¡Wow! O quizá un poco más. ¡Wow! Pero brillaba con una intensidad que no tienes idea. Y todos los traileros así de, ¿qué es eso? Y él, pues, valiente dijo, no sé ustedes, yo voy a ir a tocar esa cosa. ¿Quién me acompaña? Y nada más dos dijeron, pues yo te acompaño. Órale, va. Y los demás ahí paraditos, ¿no? Como que no, yo no. Se fueron acercando poco a poco. Algo raro era que mientras más se acercaban, la luz se iba haciendo más intensa para ellos. A tal grado de que tenían que ya mirar hacia abajo, porque si miraban hacia la luz, ya era tanta que los cegaba, ya no podían ver. Entonces iban avanzando, pero mirando hacia el suelo. Entonces llegaron al punto en donde ya la tienen enfrente y el abuelo de esta persona que nos cuenta la historia dice que empezaba a escuchar ruido en su cabeza. Un ruido, no sabemos si como entre voces o estática, como una combinación de todo eso. Extiende sus manos para tocar la esfera y cuando la toca, escucha en su cabeza que le dice: tú eres el siguiente, no te salvarás. Uy, brother. Cuando ocurre eso, quita la mano inmediatamente y se echa a correr. Las dos personas que iban con él no sabían qué estaba pasando y lo siguieron, se echaron a correr tras de él. Cuando llega a donde estaban los demás traileros que solamente estaban viendo, llegó agitado y no manches. ¿Qué pasó? Es que escuché una voz en mi cabeza. Voltea hacia donde está la luz y la luz lo que hace es apagarse. Todavía quedaba como que la esfera ahí y ¡fum! Se fue. Wow. Y todos se quedaron así de, ¿qué acaba de pasar? Se quedaron con él un rato, lo calmaron, pasó, llega con su familia, todavía como procesando qué es lo que acababa de ver y experimentar. Se tardó varias semanas en contarles esta historia. Pensaron ellos que con el pasar de los años se le iba a pasar, pero no. Hace poco su abuelo le dijo a esta persona que nos envía la historia, dijo, ¿sabes qué es lo más traumante de esa experiencia? Y le dice el chico, ¿qué? Que hasta el día de hoy, cuando estoy solo, me estoy bañando o estoy escuchando alguna clase de ruido, ya sea la estática de la tele o la regadera sonando, y nada más escucho eso, inmediatamente vuelve a mi cabeza las palabras que escuché: tú no te vas a salvar, eres el siguiente. Verde. Y así sigue hasta la fecha. Claro, ¿no? Me encantó. Sí, claro, o sea, OVNI ya es mi historia. Wow. Híjole. Para mí las historias que tienen que ver con ese tipo de encuentros en carretera, donde alguien se pone bravo y dice, yo voy y lo toco, yo haría lo mismo
creo que es imprudente. Conozco una historia, algún día voy a grabar con esa persona, o al menos que me cuente bien esa historia. Su familiar, voy a decirlo así, y unos amigos tuvieron un encuentro así de cercano, distinto, pero así de cercano, con una nave. Ok. Cada uno de ellos escuchó algo dentro de sus cabezas, un mensaje. Pero a esta persona, a su familiar, le dieron una fecha. A otro, otra fecha. Y al tercero, otra fecha distinta. Cada una de estas personas falleció en la fecha que les habían dicho. Wow. Pero la pregunta siempre surge ahí. ¿Provocado? Ajá, exacto. Es lo que yo te iba a decir. ¿Les dijo su futuro esa entidad? ¿O al escuchar eso, técnicamente marcaron su fin en la fecha en la que les dieron? ¿Quién sabe? Yo creo que les dijo igual su futuro. O sea, también cómo les dijo la fecha. O sea, les dijo tal día, tal mes, tal año. Sí, en su cabeza escucharon 14 de julio del año... Okay. Bueno, no del año. 14 de julio 2070. Sí. No sé. Qué feo. Sí. ¿Qué harías si tú, por ejemplo, escucharas una fecha así? O sea, ¿la vincularías a puede que en esta fecha me muera o en esta fecha puede pasar algo? Porque también es como que ni por aquí se te ocurre que en esa fecha te vas a desvivir. En ese caso, si no tengo forma de preguntar más... Sí, solo recibes eso. Es la única información que recibes. Uy, está bien difícil, bro. Sí, yo creo que entras en pánico, ¿no? No sabes, o sea, una fecha, una entidad que no es humana, ¿y qué hago con eso, no? Sí. Y si es una fecha próxima, peor aún. Peor Pues sí. aún. Si cada uno de los tres sabe que les dieron una fecha, hay uno que es el primero que va a fallecer. Pero ¿cómo lo relacionas? O sea, más feo. Porque es su fecha. Más feo cuando al más próximo falleció en Por esa eso, fecha. a eso me refiero. Ah, ok. El primero que fallece, los otros dos cómo se Sí, quedan. ese es como de... Y cuando fallece el segundo, el último cómo queda. ¿Sabes? Yo creo que ya ahí ya lo terminaste de asimilar y lo aceptas. Creo que el último es el que menos mal le va. Sí, al segundo es el peor. El segundo es el peor. El de en medio siempre es el... Sí. Sí, va la peor parte. Y el Bueno. primero, pues, de sorpresa, ¿no? Digo que, pues, ni por enterado que se murió en esa fecha. Mira, esa historia que te voy a contar Dale. es a ti te va a gustar mucho y yo sé qué referencia vas a hacer. Yo sé qué referencia vas a hacer. La manda nuestra amiga Jocelyn Iracheta Alvarado y la titula El hombre pájaro. El hombre pájaro. Ok. Fíjate, esto ocurre en partes. Ok. Es súper interesante, ocurre a lo largo del tiempo. La primera vez que ocurre esto es en un pueblito de Zacatecas que se llama Tanquecillos. En aquel entonces, esto le ocurre a su abuela, a su mamá, a sus tías, tíos, etcétera, ¿no? Cuando obviamente, pues, su mamá era chiquita y la abuela era mucho más joven. O sea, va por generaciones. Por lo generaciones. que pasó. Ok. En aquel entonces vivían en una casa súper humilde. Esta casa, en la parte de arriba, en lugar de techo de adobe o de cemento, etcétera, era un techo de lámina. Estas personas pues eran tan humildes que el tema de la comida era un tema grave porque eran 6 hijos. Y además, el abuelo era, o sea, el papá en ese entonces de la familia, era súper mujeriego. Sí. Entonces, con el pretexto de ir a trabajar, se ausentaba por días y a veces por semanas. Okay. Esta era una de esas ocasiones en las que el abuelo se había ausentado y, bueno, el papá, y no sabían cuándo iba a volver. Simplemente, voy a trabajar. Se fue y pasaron varios días, ¿no? Entonces, una tía abuela, de quien nos manda la historia, le regaló a su hermana, la abuela de quien nos manda la historia, le regala un pollo para alimentar a su familia. Como escaseaba la comida, lo que hizo esta mujer es preparar el pollo, pero no lo sirvió el pollo entre 6 niños y niñas y ella, no, sino que parte el pollo y lo que queda del pollo, digamos la mitad, lo guarda para que tengan comida al día siguiente. Claro.
Y lo que está ahí lo divide entre todos sus hijos e hijas. Ujú. Y les tocaba poquita comida. Y tenían hambre. Ok. La mamá de Jocelyn, que estaba muy chiquita, pues tenía mucha hambre y su hermanita también. Entonces, cuando le sirve los platos la mamá, la hermana le roba la pieza de pollo y se la empieza a comer rápido. En ese entonces, pues la mamá, que estaba chiquita, se enoja tanto de que le hayan quitado su comida que la muerde. Esa marca de la mordida hasta la fecha la tiene la tía. O sea, así de fuerte fue. Y Sí. empezaron a gritar y empezaron a pelear y se empezaron a jalar el cabello. Y los otros niños ya les decía, cálmense. Estaba tratando de tranquilizarlos, de que la situación se controlara, pero pues los niños estaban desesperados. Y de repente, cuando estaban ahí en la parte más alta de la pelea, de pronto el quinqué con el que iluminaban el interior de la casa, porque pues ni siquiera tenían luz, Sí. de pronto se apaga. Se quedan en total silencio, en la oscuridad absoluta. Ok. Después de esto, en el techo de lámina se escucha un golpe brutal. ¡Pum! Y eso que estaba ahí claramente tenía uñas, porque se escuchaba el... Ya. Parecía que se iba a caer el techo. Era algo pesadísimo, enorme, que estaba allá arriba. Estaban ahí como de, no puede ser, ¿qué está pasando? Y la mamá, pues obviamente pensando en proteger a sus hijos, sale hacia donde se había escuchado el ruido, el patio de atrás de la casa. Sale con mucho cuidado y lo que ve es que algo pasa del techo, vuela Ay, güey. y se posa en el árbol de mezquite que tienen ahí en el patio. Esta cosa se posa ahí y ella lo ve. Es algo que parece como un hombre gigantesco, de casi 3 metros. Enorme, pero en lugar de brazos con manos, era como el inicio de los brazos y después eran alas. La cara era humana, un hombre, Ajá. pero con pico, gigantesco. Estaba ahí sobre el árbol y le estaba viendo directamente a ella. Ella ve esto, aterrada, se mete corriendo a la casa. Los niños están asustados y lo único que se le ocurre decir es: ¿ya ven? Es su culpa por estar peleando. Ustedes provocaron esto. Y los niños, pues están chiquitos, los niños y las niñas, se espantan muchísimo y de pronto ¡pum!, se abre la puerta de la casa. Era el papá, Uy. que estaba llegando después de no sé cuántos días y ve a su familia en la oscuridad, todos abrazados, aterrados. ¿Qué está pasando aquí? Papá, papá. Y le empiezan a decir lo que pasa. ¿Cómo que un monstruo? No, que mira que esto... A ver, tranquilos. Se mete a su cuarto, agarra un machete y sale el señor, pero a defender a la familia. Sí. Se sale al patio y cuando sale, no hay... Esta criatura ya no está ahí. No hay nada. Pero el árbol de mezquite ya no tiene hojas. Es como que esta cosa era tan grande que al momento de aletear Sí, se llevó todas las hojas. se llevó todas las hojas y se quedó pelón el arbolito. Sopas. Entonces, esto pasó, te digo, esto fue en la primera generación, hace mucho tiempo. Sí. Pasó el tiempo, la mamá de Jocelyn creció, ya no era una niña, crece, conoce al papá de Jocelyn y pues se casan. Ujú. Este hombre es de Monterrey, se van a vivir juntos, tienen hijos, Jocelyn y su hermano, que en ese entonces era un poquito mayor. Entonces, pues bueno, cuando ya están en su nueva casa, en su nueva vida, resulta que el papá de Jocelyn es trailero. Ok. En ese entonces Jocelyn tenía 8 años y su hermano tenía 11 años de edad. Iba a tener un viaje, el papá, así como trailero, iba a tener un viaje y tenía un vecino de nombre Don Carlos, así le decían, que era como el compañero. Ujú. Pero el papá de Jocelyn tenía como que esta idea que tienen muchos papás de que yo soy trailero, tú también vas a ser trailero, hijo mío. Sí. Y entonces, pues como tenía 11 años el hermano, Ujú. le dice, vente con nosotros a este viaje,
para que vayas aprendiendo a estar en carretera. Y el hermano dijo, sí, yo me voy, ¿no? Estaba feliz con su papá, el viaje, pues don Carlos, y se van. Pues todavía las cosas no les estaba yendo todavía tan bien. Entonces era una casa chiquita en la que vivían. Y ella dormía en la sala porque no tenía cuarto. Entonces dormía en la sala de su casa. Y dice que recuerda perfectamente esa noche. Porque pues ella estaba dormida cuando de pronto escucha gritos, llanto. O sea, fue así como demasiado, ¿no? O sea, abren la puerta y alguien está gritando, otros están llorando. Y abre los ojos y lo que ve es a su papá, pero venía muy mal. Don Carlos estaba espantado y su hermano, que en ese entonces tenía 11 años, estaba llore. Y la mamá le decía a papá, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Dime qué pasó. Y el papá estaba así como, esperen, cálmense, ¿no? Cierra la puerta. Y ya como que empiezan a calmar al niño. El niño se calma y les dice, ven, les voy a contar qué fue lo que pasó. Ya veníamos de regreso, estábamos en la carretera, muy cerca. Ya estábamos por llegar. Cuando de pronto, imaginen esto, por favor. Pues vienen manejando, ya están un poco cansados de la plática, ya está al final del viaje. Va este señor manejando, del otro lado va don Carlos y en medio va este muchacho, este niño, dormido. Entonces va manejando cuando de pronto nota algo raro en el cielo. Es de noche, sí, pero nota como que algo se mueve ahí. Y le dice a don Carlos, hey, Carlos, ¿ya viste eso que está allá? Don Carlos se acerca, comienza a ver. ¿Qué es eso? No sé. ¿Es un pájaro? ¿Cómo va a ser un pájaro? Está enorme. Sí, mira. Se viene acercando. Aletea, es un pájaro. ¿Cómo va a ser un pájaro? Pues está gigantesco. Gigantesco. Ellos están hablando de esto cuando pues obviamente este niño se despierta, se talla los ojos y ve a su papá que está pero sobre el volante porque está queriendo ver. Sí. Y don Carlos está pero pegado al vidrio, ¿no? Entonces él observa y lo ve. Pero venía hacia ellos. Sopas. Y conforme se acercaba, esa cosa era gigantesca. Sí. Y de pronto baja casi tocar la carretera frente a ellos. Y cuando está a punto de tocar el piso, vuelve a subir. Y el tráiler siempre fue en línea recta. Y esta cosa pasa tan cerca que las plumas, las alas, el animal pasa tan cerca frente a ellos que sacude toda el vehículo. Para mover un tráiler es difícil. Esta cosa después de pasar por encima, se va a un costado y como que baja. Y el papá, la verdad es que en ese momento no le dio miedo. Y agarra y empieza a parar el tráiler. Lo empieza a frenar hasta que se detiene. Y el niño estaba, pues, no entendía qué estaba pasando. Y dice, vamos. Se baja del tráiler, se baja don Carlos y pues se baja él. Y empiezan a caminar hacia ese campo donde había como bajado esa cosa. Y dicen que lo que observaron tal cual era que ese ser estaba como queriendo volar y no podía, como que aleteaba y levantaba un poco el vuelo, planeaba y volvía a bajar y volvía a intentarlo y levantaba y volvía a bajar. Parecía que estaba como brincando, pero estaba muy cerca de ellos. Lo describen como algo que era entre un ser humano pero gigantesco y un ave. Como algo totalmente anómalo, deforme. Esa cosa no debía volar. La cabeza era totalmente humana. Los ojos humanos, orejas, pico. Tenía brazos, pero no tenía manos, sino que de ahí nacían las alas. Claro. No era un brazo hasta para imaginar. O sea, me está costando trabajo imaginarlo. O sea, empieza con brazos, termina en alas. Pero viene lo peor. Ok. Los ojos rojos,
Ok. brillantes, como si fuera un carbón ahí. Y el tamaño. Dice que este ser medía no de ala a ala, de altura, Ok. de largo, por así decirlo, de pico a cola, tenía la medida de un tráiler. Wow. Gigantesco. Ujú. Y cuando estaba ahí como brincando, en uno de esos momentos quedó muy cerca, se detuvo y volteó a verlos. Ay, güey. Y en ese momento este niño se puso súper mal. O sea, estaba en un punto de que se iba a desmayar. El papá lo cargó, corrió con don Carlos, se subieron al tráiler y aceleró hasta llegar a casa. Y el niño estuvo muy mal. Dice que a su hermano le costó mucho trabajo asimilar esto. Pasaron unos años más. Ahora ella ya tenía 13 o 14 años. Ujú. Obviamente al hermano no le gustan las historias de terror, Ok. pero a ella sí, Ujú. porque ella realmente había escuchado esto, pero nunca lo había experimentado. 13 o 14 años, y dice que le gustaba mucho escuchar un programa que se llamaba Las Noches del Más Allá. Y como al hermano no le gustaba, y a ella le encantaba escuchar estas historias de terror que contaba la gente, se metía a la camioneta de su papá, prendía la radio y ahí lo escuchaba para que nadie la molestara. Ajá. Bueno, en una de estas ocasiones se mete a la camioneta de su papá, prende la radio y le está escuchando, cuando de pronto están hablando las historias, reciben llamadas de la gente. Una persona habla por teléfono. Te recuerdo, ella vive en Monterrey. Ellos venían de Saltillo hacia Monterrey cuando ocurre esto. Monterrey, amigo. Ujú. Cuando están ahí, ella está escuchando, una persona habla por teléfono y le dice que estaba viajando de Saltillo a Monterrey recientemente, hace unos días, cuando en la carretera vio un ser que parecía un humano, pero al final de los brazos en lugar de manos terminaba en alas, que los ojos eran rojos como el fuego, la cara era humana totalmente, pero tenía pico y era gigantesco. Y su esposa logró tomarle una fotografía No manches. con su teléfono celular. Entonces el locutor le dice: evidencia, queremos la evidencia. Sí, si ustedes entran a Facebook y buscan mi cuenta, van a ver que ahí está posteada la fotografía. Entonces Jocelyn, en ese momento, toma su teléfono, entra a Facebook y ve la fotografía. Apaga la radio, se baja corriendo del coche. ¡Papá, papá! Y le habla a su hermano. ¿Se acuerdan de ese encuentro que tuvieron en la carretera con un ser? Sí, claro, claro. Ujú. ¿Era este? Y cuando ellos lo ven, se ponen pálidos. Y su hermano dice: fue ese, papá. Y el papá solamente dijo: sí, sí, hijo, es el hombre pájaro. No manches. ¿Qué Qué te buena, qué buena historia, sí me gustó mucho. ¿Te acordaste de algo? El Mothman. Pero otra cosa. Me acordé de muchas cosas, pero no sé específicamente tú en qué estás pensando. Big Javi en Monterrey nos contó que él vio al hombre pájaro. Claro, sí es cierto. ¿Viste el capítulo? Sí, bro. Big Javi nos contó que él ahí, entre Saltillo y Monterrey, estaba con sus amigos, estaba chiquillo y vio al hombre pájaro. No me acordaba, claro. Hermano, es el mismo lugar. Y ve, aquí está el nombre completo. No le estoy diciendo, no le estoy inventando nada. Tal cual, ¿eh? Jocelyn Iracheta Alvarado. Ahí está. Eso es lo que más me sorprende de estos casos paranormales, de extraterrestres, de lo que tú quieras. Eso es lo que más me sorprende. Y es lo que yo, como persona, entre comillas, escéptica, no logro decir no por completo. Que personas sin siquiera conocerse pueden coincidir en una experiencia. En lugar y descripción. Correcto. Y ni siquiera
el lugar. Tenemos el hombre del sombrero. Uf. Claro. O sea, el lugar puede ser cualquier lugar. Aún más sorprendente, en este caso, por ejemplo, el lugar. No manches, qué increíble. De hecho, les voy a pedir un favor, porque estoy 100% seguro que más personas lo han pasado. Claro. Lo han visto. Esa experiencia que has tenido en carretera, ponla en los comentarios. Uh-huh. Así, vamos a escondernos en los comentarios. Ahí, deja tu historia. Y si no has vivido una experiencia así, observa los comentarios de este video aquí en YouTube. Y la historia que más te guste, ponle ahí un like para que quede hasta arriba y cuando nosotros nos metamos a leerlas, sean las primeras que estén en la parte superior, ¿vale? Y les comentamos ahí también. Ah, claro. Cositas. Con mucho gusto. No manches, qué buena historia. Y compartan y dejen su like. Gracias. ¿Y sabes qué estaba pensando? Cuando pasó lo del abuelo que se iba a trabajar y los dejaba muchos días. ¿Sabes qué? Digo, no tiene nada que ver, quizá. Pero el abuelo se iba y ocurrió esto cuando el abuelo se fue. Dejó de ocurrir cuando el abuelo llegó. Ajá. Dije, es el abuelo. Es un abuelo. Estaba nada de decirte, es el abuelo. Yo también, ahora que me lo dices así, dije, es el abuelo. Dije, es el abuelo. El abuelo es un nahual. El abuelo es un nahual. Y me recordó justamente una historia de que me contó el hermano de mi vecina. Ok. Justamente, él es trailero. Digo, qué casualidad. A ver. Hace cuenta que él ya no es trailero. Era trailero. Entonces, él me contó una historia. Me dijo, no, yo una vez iba por una autopista, no recuerdo el nombre. Iba por una autopista, no sé qué, y pues me dio por del baño, ¿no? Y es como maizal y todo esto, pero había un árbol muy grande, ¿no? Yo iba con un compañero. Fui a hacer mis necesidades al árbol grandote, ¿no? Y le dije a mi compañero, no te bajes, aquí espérame. Ok. El bajo fue, orinó, no sé qué, y escucha gritos de su compañero que está arriba en el tráiler. ¡Ah! ¡Ah! Y él, ¿qué pasó? Se recoge todo. ¿Qué pasó? Y llega y dice, ¿no viste nada? No, ¿qué pasó? Dijo, güey, había un caballo negro acercándose a ti. Me dice, no vi nada, no escuché nada. Dijo, y estoy casi seguro que está por aquí. Entonces los dos se bajan, curiosos, ¿no? Y empiezan a buscar. Nada. Y escuchan en el maizal, porque estaba alto, así como que algo se está moviendo. Algo ahí. se movió. Y van, se asoman. Y era un señor. Dice, señor, ¿qué hace aquí? No, nada, no sé qué. Se hizo como el loco el señor. Ajá. Me dijeron, bueno, dijo, quizá, ahí fue cuando entró, quizá vi mal. Sí, pero ¿cómo hacer mal un caballo? Dije, o sea, quizá. Ya vamos. Se suben, se van alejando. Su compañero pues no dejaba de ver el retrovisor. El retrovisor, ¿no? Y le dice, ahí está, güey. Ahí está, párate. Se detienen y lo vio por el retrovisor. Le digo, mira, ven. Y el otro se pega a él y por el retrovisor ve al caballo negro. Dios mío. Se bajan, corren, porque por ahí estaba el señor. Ya no ven al caballo negro y escuchan otra vez como el pastizal ese moviéndose. Y estaba el señor ahí, sentado. Dijeron, no, ¿sabes qué? Vámonos. No manches. Y se fueron de ahí. Y es así, me acordé mucho de esa historia. Porque es común. Wow. Fíjate, esa historia, él me dijo que muchas personas, muchos traileros suelen ver nahuales. No sé si sea cierto.
Yo creo que sí. Es que el tema del nahualismo es impresionante. Además, en carretera, imagínate. Yo una vez vi una cosa muy rara. Ajá. Muy rara. Estaba con Alex y Lulu. Veníamos de regreso de Veracruz. Nos fuimos manejando porque estábamos locos. Sí. Y en la carretera, de repente, en una parte que es así pura recta, ellos se habían quedado, creo que se habían quedado dormidos. Yo venía manejando Ujú. en la madrugada. Y a lo lejos, en la orilla de la carretera, vi 2 ojos verdes. Y me llamó mucho la atención. Entonces avancé un poco más hasta poner las patas en la carretera, por donde yo iba a pasar. Te lo juro, porque además estos animales son súper nerviosos y no se acercan al ser humano, menos donde hay Menos ruido un y coche. vibración. Ajá, sí, claro. Había un venado con unas astas gigantescas, hermoso, perfecto, en la orilla de la carretera, viendo directamente hacia el coche. Y yo sé que suena muy raro lo que estoy diciendo, pero no estaba viendo el coche, me estaba viendo a mí, así. Y pasamos tal cual. Y a mí se me hizo súper raro, porque sé que no son así estos animales. No, pues no. Y lo vi, y bueno, evidentemente era un venado, pero en mi mente yo me imagino que era un nahual. Y luego como hay... Yo de repente juego con mis amigos, pero de repente sí me pongo a pensar. Porque no sé si te ha pasado que tienes compañeros que tienen mascotas, pero sus mascotas... No sé si la palabra correcta es decir que son tan inteligentes que de repente sí dices, sabe perfectamente lo que está haciendo, sabe perfectamente cuando le hablas y qué le estás pidiendo. Sí, como que eso no es un perro, eso es un nahual. Sí, y hay un video que no sé si sea falso o sea real. No sé si has visto que está grabando, ahí está la sala, hay unas escaleras y la chica, no sé, hombre, mujer, va grabando y va grabando hacia arriba y se ve que el perrito está sentado. Es un video Sentado en dos, en los, como persona. en las escaleras, sentado como persona. Así. Te voy a decir algo. Yo acabo de ver uno y me dio mucho coraje porque lo estaba viendo y se me hizo tan interesante que quise ponerle la pestañita para guardarlo, y cuando le hice así, hizo esto del teléfono. Sí, se te perdió. Y se refrescó y se perdió el video. ¿Cómo me enoja que pase eso? Uf, no. Y el video, si alguien lo tiene, me lo manda, por favor. Si alguien sabe a qué video me refiero, me lo manda. Hay como unas escaleras, pero bajitas así, y que luego dan la vuelta, como del supermercado cuando bajas con el carrito y das la vuelta, así. Ya, sí. Que es como ese no sé cómo decirlo, que no son escaleras, más bien es como una bajadita. Uh-huh. Imagínate eso. Como si fuera sencilla de rodas. Ajá, así, que bajas, das la vuelta y así. Entonces, y tiene como una barda que divide donde vas bajando, ¿cierto? Okay, sí. Esta persona está grabando y se ve que va con mucho cuidado de noche. Y entonces con el celular como que lo levanta y viene un perro caminando en 2 patas, No subiendo. Manches, qué miedo. Pero viene caminando en 2 patas y de pronto se detiene, voltea hacia el celular, se baja a 4 patas y es justo, o sea, baja y entonces ya vienen 4 patas como un perrito normal. Pero de verdad es que el video no necesita más explicación. Es como, te caché, ¿sabes? Ya Sí. te vi. Sí. Viene así, caminando en 2 patas y de repente, ya me vio, me bajo a 4 patitas y entro como un perro normal. No manches. Pero pues se me fue. Qué miedo. Pero si alguien ya lo vio, por favor, me etiquetan ahí en el video o me lo mandan tal cual ahí a mi Instagram, FepoMX, o me etiquetan en X o me lo mandan por X, FepoMX, y luego lo mostramos. Sopas. Amigo, vamos con al cierre. Los cierres. Esta historia está bien buena. Fíjate. Esta historia nos las envía Estefana Arce. La titula Junto a la Cruz. Wow. ¿Ok? Lo interesante de esta historia es que también tiene una ubicación exacta. Ok. Y lo mejor, amigo, lo mejor es que yo vivo cerquísima. ¿Ah, sí? Sí. A ver. Ahí te va. Esta persona que nos envía la historia no le ocurrió a ella, le ocurrió a su papá. ¿Ok? Su papá
ha contado en repetidas ocasiones esta historia. Pero la primera vez que la escuchó, esta chica que nos envía la historia, pues pensó que su papá estaba jugando porque pues era en una fiesta, ya tras unos alcoholes, y se atrevió a contar esta historia que jamás había compartido. Ok. Ella pensó que esta historia era una broma, una anécdota un poquito inventada y exagerada. No le dio más importancia. Pero cuando su papá ya la llegaba a contar repetidas ocasiones, en un momento ella le preguntó si de verdad esa historia había ocurrido. Y él, de forma seria, le dijo: sí, tal cual como lo he contado, así lo viví. Y aquí les va la historia. Esto ocurre en un puente en Atlacomulco. ¿Okay? El puente se llama El Fresno. Aquí en el Estado de México. Exactamente. Muy bien. En ese puente hay una cruz en una pared. ¿Ok? Tú sabes que esas cruces, cuando son en una autopista, significa que alguien lamentablemente falleció en ese lugar. ¿Ok? Que por cierto, paréntesis, no sé si tú sabes ese mito de que cuando pasas y ves este tipo de cruces, no debes decir el nombre. Ah, sí, no sabía. Porque como murieron en ese lugar y tú ves y lees el nombre, haces que regrese. Ándale. Cosa extraña, paréntesis que me acorde. Pero bueno. Entonces, lo curioso no es que esté la cruz ahí en la pared y todo eso, sino lo curioso es lo que ocurre a las 3 de la mañana en punto. ¿Ok? Cada que alguien pase por ahí a las 3 de la mañana, cuenta esta persona que siempre va a ver lo mismo. ¿Qué es? Una persona que está parado al lado de la cruz, vestido como de campesino, sombrero, que le brillan un poco los ojos. Y lo curioso es que te va a hacer la parada para que le eches un ride. Dice el papá que él pasa seguido por ahí, que ha visto a esta persona en repetidas ocasiones. O sea, sí lo ha visto a las 3 de la mañana ahí. Lo ha visto. Y siempre es a las 3 de la mañana. Pasa por ahí seguido. Nunca lo ha visto más que a las 3 de la mañana. En un momento se le ocurre compartir esta anécdota con sus compañeros traileros. La primera vez, sus compañeros le dijeron: entonces no estoy loco. Tú también lo has visto. Wow. Y todos coinciden. Es una persona vestida como de campesino que te hace la parada. Evidentemente por temas de seguridad, porque estás en un poblado del Estado de México, alejado de todo, que se llama Tlacomulco, pues no es recomendable que hagas la parada a las 3 de la mañana a alguien, ¿no? No, definitivamente. Pero bueno, las personas coinciden en la persona y en la hora. Y en algún momento se toparon con unos policías. Los policías escucharon que ellos estaban contando esta historia y se acercaron. Y los policías le dijeron: ¿qué están contando? No, pues que este señor, no sé qué. Y los policías dijeron: tenemos que platicarles algo. Todos se sentaron a escuchar lo que iban a contar los policías. Dijeron: nosotros eran nuestras primeras veces en este poblado, estábamos patrullando y justamente a las 3 de la mañana pasamos por este puente. Uh-huh. Vimos a la persona que nos hizo la parada. Dijimos: pues ha de estar perdido, no alcanzó camión, lo aventaron aquí, no sabemos, vamos a orillarnos. Se orillan y le dicen: ven, súbete. La persona se sube, es una patrulla, tú sabes que las patrullas van divididas de la parte de adelante y de la parte de atrás. Sí.
y no se pueden abrir las puertas de atrás por Desde dentro. adentro, claro, no ¿Ok? se puede. La persona se sube, cierra la puerta y les dice, oigan, ¿me pueden llevar aquí a la central de abastos? Bueno, a lo mejor entra muy temprano. Tú sabes que la central de abastos se entra 3, 4 de la mañana para empezar a preparar todo. Puede ser el caso. Y ellos, sí, sin ningún problema. Te llevamos. Avanzaron. El señor iba callado. Ni una sola palabra dijo. Llegaron al lugar. Pensaron que esta persona se había dormido. Y voltearon. Ya llegamos, compañero. ¿Compañero? No había nadie. Las ventanas estaban arriba. Tampoco te puedes salir por la ventana. Y tampoco puedes abrirlas. No puedes abrir por dentro. ¿Qué pasó? El caso es que si tú pasas por ese lugar a las 3 de la mañana, sigues viendo a la misma persona. Vamos. ¡Wow! ¿Sí te atreverías? Yo sí voy. Yo vivo cerquísima. ¿Pero dejarías que subiera? No sé. ¡Wow! ¿Vamos? Vamos. ¿Tú sabes dónde es? Sí. ¿Tú has Muy visto cerca esa de mi cruz? casa. No. No he ido hasta Tlacomulco, pero me queda súper cerca. Súper cerca. Vale. Va, vamos. Y si no se da la oportunidad, yo voy al puente. Es más, déjame ir. Me mandas de una día. foto. Ajá. Está bien. Y mando una foto, la publico en el grupo de Podcast Paranormal de la cruz. En el puente. ¿Va? Pactado. Ya estás. Me encanta, sí. Y luego vamos. Y luego vamos. Ya de noche. Primero de día y luego de noche. Órale. A ver. Te voy a decir una cosa. Esta última historia no te va a dejar dormir. Sopas. Es muy inquietante. Ok. Híjole. Mira. Está llena de detalles que te comento y le comento a la persona que nos mandó la historia. Los retiré para que la gente simplemente lo pueda hacer más simple. Porque son muchos detalles de este lugar. Algunos sí se mantuvieron. Nada más para que nos hagamos una idea del sitio. Y además, los que vivan por ahí, pues sepan en dónde es. Y por cierto, yo voy a acudir a este lugar. Ok. Tengo que acudir a este lugar y me voy a dar una vueltecita por ahí. Qué chido. Esta historia se llama Ruta Siniestra y la manda nuestra amiga Carolina. Ok. La cual incluyó su nombre completo, pero él no nos dijo si quería que fuera anónimo o no, porque Carolina. 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 Así lo dejamos. Y esta historia ocurre en Ciudad Juárez, Chihuahua. Esto fue exactamente hace 8 años, cuando ella tenía 16 años. Actualmente tiene 24 años. Ok. En aquel entonces había conseguido su primer trabajo como adolescente a los 16 años. Era un local que se encuentra en una avenida muy cercana al lugar donde ocurren los hechos. Okay. La avenida en la que estaba el trabajo, en donde ella estaba pues, en su primer empleo, es la avenida Montes Urales. Luego, esto es la parte importante para que tengan este contexto. Las personas que no son de México no conocen Ciudad Juárez, Chihuahua. Solamente más o menos vamos a entender la zona. Ella trabajaba en este local, caminaba un poquito y había una parada de camión, una parada de autobuses. En esa parada es donde ella tomaba su autobús para llegar a su casa y obviamente de ida al trabajo era donde bajaba. En esa parada de autobús estaba justamente en la avenida Manuel Cloutier. Okay. Que la gente realmente conoce esa avenida, o así le llaman, Jilotepec. Okay. Y este autobús pues va a toda la avenida Jilotepec, que es la que lo deja más cerca de su casa y más cerca del trabajo.
ya estaba acostumbrada a esta ruta. Y además, por el horario en el que ella terminaba sus labores, que eran las 6 de la tarde, simplemente se acercaba a esa parada de autobús, tomaba este autobús, pero hay muchos que pasan por ahí. Ella tomaba específicamente uno que se llama Ruta Especial 1B, el cual es un camión verde, muy moderno, con luces muy blancas como azulosas. ¿Has visto? Es que son como un poquito azules. Sí, así, sí. tal cual. Y resulta que en ese momento, cuando le ocurre este evento, era el invierno, hacía frío, y la noche llegaba muy pronto. Entonces, a las 6 de la tarde que ella estaba saliendo de su trabajo, ya estaba totalmente oscuro. Sale esta noche, trae sus audífonos puestos, ve que viene el autobús, y este es como este acto mecánico donde ya ni siquiera te fijas en tu entorno, como cuando vas manejando y de repente dices, wow, ¿cómo llegué hasta acá? Porque ya estás como muy acondicionado a hacer algo, ¿no? Ya lo repites de forma mecánica y no te das cuenta. Tu mente entra como un estado de copiloto, de piloto automático, y tú vas de copiloto y tu cuerpo hace lo demás. Pues ella venía escuchando música, venía en el celular, ve que ya viene el autobús, repito, Ruta Especial 1B, hace la parada, se detiene, se sube, inmediatamente ve que el asiento que está entrando luego a la izquierda está desocupado, paga y se sienta. A la única persona que observa durante el camino, pues es al chofer del autobús, porque es el que la atiende, al que le paga y todo. Se sube, se recarga en la ventana, va escuchando música, de vez en cuando pues voltea a ver a esta persona, al chofer, ve que ya viene su parada, entonces se pasa a la parte de atrás del autobús, hace la parada y dice, tuve mucha suerte, porque justo en ese momento, cuando yo iba a hacer la parada, en la esquina donde me toca mi parada, se puso el alto. Entonces el autobús se tuvo que parar forzosamente. Le abrió la puerta y ella bajó. ¿Por qué hace esta anotación? Porque dice, lamentablemente, tú a veces le haces la parada y como está el semáforo y está a punto de ponerse en amarillo, no te hacen la parada, se siguen y te bajan como 2 cuadras más adelante en la parada y tienes que caminar. Pero en ese momento toca el alto, ella hace la parada, se abren las puertas del autobús y baja. Cuando baja, ¿cómo está el alto? Ella tiene que cruzar la avenida. Entonces lo que hace es que baja, se apura, camina al lado del camión, cruza la calle y cuando llega del otro lado se pone en verde y por alguna razón que desconoce siente la necesidad de voltear hacia atrás y no ve el camión. Y hay coches. Este camión, Ruta Especial 1B, va toda la avenida derecho. No es que se haya dado la vuelta, no es que se haya quedado detenido, no es que haya acelerado, porque además desde su punto de vista, ella puede observar, si se hubiese dado la vuelta, pues la calle, y observa toda la avenida. No está el autobús, no está hasta donde su vista alcanza, hacia un lado, hacia el otro, hacia ningún lado. Simplemente el autobús ha desaparecido. Y dice que es una sensación súper extraña, porque no hay nada que tu mente quiera explicarlo. No hay nada, no encuentra nada. Solo cruzó la calle y estaban en alto. Se acaba de poner el SIGA. No puede haber desaparecido. Pero desapareció, no estaba. Se puso muy nerviosa, corrió a su casa. No se lo contó a nadie porque no sabía ni siquiera qué era lo que tenía que contar. No pudo dormir porque lo único que pensaba era, estuve en un autobús fantasma. ¿Qué hubiese pasado si no me bajaba? ¿Qué hubiese pasado si no me tocaba el alto? ¿A dónde se fue? ¿Quiénes iban conmigo en ese camión? ¿Realmente era la Ruta Especial 1B? Y estuvo mucho tiempo con una sensación de vacío en el estómago cada vez que recordaba esto, cada vez que se subía a un autobús. Nuevamente ya no iba mecánicamente en el celular y escuchando música, se quitaba los audífonos, subía, observaba a la gente,
observaba al chofer, iba muy atenta al camino, se bajaba, veía el camión, hasta la gente la notaba nerviosa. Y era por esta situación que ella había experimentado. No dijo nada durante un tiempo, pero ella tenía que seguir trabajando. Varias semanas después, en este mismo invierno, ella ya estaba tranquila, ya había simplemente olvidado el tema, ya había pasado, ya lo había superado. Sale nuevamente, 6 de la tarde, de trabajar. Cruza, está en la parada de autobuses. Se da cuenta de que esa noche en particular está muy oscura. No hay casi coches en la calle y no hay otra persona más que ella en esa parada de autobús. Y a lo lejos en la avenida observa este camión verde con esas luces blancas azulosas que se viene acercando muy lentamente, demasiado. Y ella empieza a sentirse nerviosa. No puede ser. Y viene súper lento. Es mi imaginación. Y de manera mecánica levanta la mano para hacer la parada. Y el autobús no baja la velocidad. Como que no planea frenarse, pero tampoco aumenta la velocidad. De verdad viene muy lento. Y cuando está más cerca, así como viene de frente, se da cuenta de que el autobús parece que viene totalmente vacío, con excepción del chofer. El chofer no viene así sentadito manejando. Está en la silla del piloto, pero su cabeza está así. No manches. Como si estuviera dormido. Pero viene tan lento que ella se da cuenta de algo. No está respirando. Está muerto. Y no para. Y va lentamente avanzando. Y cuando pasa frente a ella, que ahora lo está viendo de lado, se da cuenta de que sí, en efecto, era el mismo chofer de ese autobús fantasma que ella tomó. Y está, de verdad, como si estuviera muerto, con los ojos abiertos y la cabeza hacia abajo. Y ella está viendo esto cuando de pronto algo llama su atención. En la ventana hay una persona que la observa con la boca abierta. Es ella. Ese mismo día renunció y nunca se ha vuelto a subir a la ruta 1B especial. No manches. Qué loco. Qué loco. O sea, me lo imaginé súper cabrón. Sí, yo también. ¿Verdad que está muy inquietante? Qué loco, sí. ¿Qué habrá sido como un Silent Hill? Es lo que más... Sí, bro. Pero estuvo en el camión. O sea, ella estuvo en el autobús. Qué loco, me dejaste así como pensando mucho. Te dije que... Ay, bro. La próxima vez que te vayas a subir a un autobús, en la noche, estés solo en la parada y veas que ese autobús viene y está vacío y tú vas a ser la única persona que va a acompañar a ese chofer, ¿te subes? Después de esta historia, no lo sé. No lo sé. No manches. Esa estuvo muy buena. Te dije, yo dije, no te pases. No te pases. O sea, wow. No, te juro que me dejaste así pensando mucho. Mucho. Qué loco. No puedo creer. Qué buena historia. sí. ¿Verdad que sí? Yo dije, Sí. no manches. Qué buena historia. De verdad que cuando la leí, yo de repente dije, o sea, la historia se subió a un autobús fantasma o algo así, pero cuando dice que vuelve a aparecer,
Y la descripción del chofer, bro. Que viene ahí, pero no está manejando, está como... Porque la primera vez que se sube ella no se da cuenta de si hay alguien más en el autobús más que... Dice que igual y sí había alguien, pero no se dio cuenta porque iba en lo suyo. automático. Iba en automático. Y se subió y vio así, el primer asiento, el que está pegadito a la ventana, ahí me siento. Y ahí se quedó. Entonces lo único que veía, no puede ver a la gente que hay detrás, no sabe si hay alguien más. No. Lo único que ve es hacia el frente y el chofer. Y cuando ya se va a bajar, va en lo suyo de, aquí me tengo que bajar rápido, llega, toca, no se da cuenta si hay más gente o no. Igual y sí. Qué loco. Qué buena historia. Qué buena historia. Sí. Me encantó. Sí, a mí también. Me fascinó. ¿Cómo te la pasaste? Muy bien, amigo. Wow, muy bien. pues Ya extrañaba cosas de terror. De repente, tantas noticias, tanta política. También da miedo, ¿no? Que se quiere agarrar a bombazos la gente, todo eso. Ya de repente digo, ya no quiero saber nada más. decía Ray Bradbury, este autor, por la noche consumo noticias y por la mañana vomito. Wow. Y es que sí. Pero bueno, gracias, amigo. Muchas gracias por invitarme. La pasé increíble. Muchas gracias. ¿Nos puedes, antes de que nos digas tus redes sociales, ¿me permites comentar algo a la gente? Claro. Estamos muy agradecidos, pues que nos ayuden a llegar a estas posiciones de la preferencia de la gente. Quiero recordarles que ustedes son los que hacen posible esto. Tú que me estás viendo en este momento, tú haces posible esto. Gracias por mandarnos estas extraordinarias historias. Pueden hacerlo a través de la página podcastinsomnio.com o al correo fepo@podcastparanormal.com. Recuerden, si quieren que sea anónima su historia, pónganlo desde el principio y en el asunto díganos cuál es el tema de su historia. Historias de carretera, duendes, chaneques, fantasmas, cementerios. Colóquenlo ahí porque eso nos ayuda a que rápidamente podamos hacer estos compilados de historias, a tener estos invitados de super lujo como el señor Rodrigo Acuña. Gracias. Y bueno, seamos más cada día en esta comunidad que no duerme. Amigo, redes sociales, plataformas, proyectos, todo. Gracias, amigo. Me encuentran en Instagram como Rodrigo-MX, Facebook Rodrigo Acuña. Estoy produciendo 2 podcasts que son de política. En YouTube los encuentran como Oscar Morales Podcast o Datos Duros Podcast. Cualquiera de los dos, suscríbanse a los dos. Se la van a pasar muy bien. Son muy buenos. ¿Sí? Así, súper recomendación. ¿Eres fan? Sí. Qué bueno. Sí. El otro día que vi a tu hermano le dije, wow, bro, soy fan. Y, spoiler, ¿vas a salir? Sí. Vas a salir. Voy a estar allá. Con un tema interesantísimo que es... brujería en la política. Correctísimo. Así es, ¿cómo de que no? Gracias, amigo. Nos vamos. Nos vemos la próxima semana. Ya lo saben, escóndanse ahí en los comentarios. Gracias a todas las personas que comparten. De verdad, tienen por siempre mi cariño. Muchas gracias por compartirlo, dejar su poderoso like. Y ya saben, vamos a refugiarnos en los comentarios. Nos vemos en la próxima, amigo. Ya estás. Cuídense mucho. Nos vemos en la próxima. Bye.